Muy buenas noches, sean todos y todos muy bienvenidos a una nueva edición del programa Debate Público. Hoy con el programa número 273 de emisiones. Y hoy día queremos llevarle a ustedes un programa especial dedicado al sexto aniversario del levantamiento popular iniciado el 18 de octubre de 2019. Como ustedes recordarán, en esa fecha y producto de unas revueltas estudiantiles, los escolares salieron a las calles a protestar por el alza de los pasajes de metro. Y esto derivó en un montón de otros levantamientos poblacionales, sociales, en fin, en todo Chile. Y esto derivó, además, en un movimiento que jamás, por lo menos yo había visto, que era un movimiento asambleario. En todos los lugares donde había gente, había una asamblea ciudadana reuniéndose, ya sea comunal, ya sea poblacional, en fin, del barrio. Hubieron muchos cabildos, muchas asambleas. Acá en Valparaíso fue muy efervescente también la proliferación de esta asamblea. Fue todo muy interesante como proceso, pero finalmente esos espacios fueron cooptados por agentes del poder político de uno u otro bando, se fueron disgregando las intenciones y se fueron apagando poco a poco esas asambleas. Y en el aspecto político nacional se llegaron una vez más a los acuerdos políticos que desvirtuaron, ¿cierto?, toda la impronta que traía el movimiento popular. Se firmó un acuerdo por la paz, se entraron a un par de procesos constitucionales, de los cuales no hubo humo blanco, digamos, no hubo cambio de constitución en ninguno de los dos intentos, y mantenemos la constitución de la dictadura de Pinochet hoy día, en 2025, a 52 años del golpe militar. Eh, lo que, lo que nos deja como reflexión es que al parecer en este país las cosas no van a cambiar si es que la gente no se organiza de cierta forma. Me explico. El estallido fue, al parecer, un estallido sin conducción, sin metas, sino que fue solamente personas que salen a la calle a protestar por A, B o C motivo. Eh, y el poder también tomó cartas en el asunto y empezó a hacer leyes represivas justamente para la protesta, para la gente que protestaba en las calles. De hecho, tenemos una ley, hay un retamal que es para proteger a carabineros ante cualquier incidente que se dé y carabineros pueda, eh, digámoslo derechamente, matar a alguien y que no le pase nada, que como fue uno de los casos en San Antonio. En fin, tenemos todo un bagaje de hechos que sucedieron, de acontecimientos políticos, sociales, y nosotros como debate público siempre en el final del debate público damos una frase que es justamente para preservar la memoria de ese estallido, donde hubieron mutilados oculares, donde hubo atropello de los derechos humanos, donde hubo prisión política. Y nos parece muy importante recordarlo cada vez que tenemos el programa, porque hoy día, a 6 años de ese 18 de octubre, la gente al parecer lo ha olvidado. Y desgraciadamente esto parece que es mayoría, o no están las instancias para reunirse a poder conversar sobre el tema. Afortunadamente, en Debate Público tenemos un par de amigos del programa, los cuales fueron muy gentiles en aceptar esta invitación para poder conocer cuál es su punto de vista sobre el tema del estallido, de sus consecuencias. Si bien es cierto, hay puntos de vista dispares, es interesante conocer las posturas de cada uno y queremos darle la bienvenida a Juan Carlos Gómez Leighton, él es cientista político. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Gracias por la invitación. Es un placer volver a estar en debate público. Muchas gracias Un a ti, saludo a Juan todos los Carlos. demás panelistas también. También está un amigo de la casa, Gustavo Burgos. Gustavo estuvo con nosotros en el primer programa de debate público. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. Un gusto estar acá. Hola Jaime, Marlene, Nelson, Juan Carlos, por supuesto. Un gusto estar acá en este programa tan simbólico, además, tan importante. Muchas gracias.
También está el panel habitual de debate público, Marlene Núñez y Nelson Campos. ¿Cómo estás, Marlene? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches a Gustavo y a Juan Carlos, a Nelson y a la presencia en línea. Y recordar también, Jaime, que eso se te olvidó, que este programa existe justamente porque hubo revuelta. O sea, este programa existe por eso. Es No se parte ríe. de los insumos que quedaron, porque hay mucha gente que quedó atomizada como sea, pero hay organizaciones que todavía permanecen. Eso. Sí, gracias, Marlene. Nelson, por favor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Realmente muy contento de nuestros invitados. Agradecerles porque creo que es siempre importante dar una vuelta que recuerde y que ponga en, en, en una visión más objetiva en las causas y en las consecuencias del estallido, de la revuelta para ver si podemos en este espacio que, como dice Marlene, aparten de este estallido, eh, dar una cara de lo que dice la prensa y lo que dice el oficialismo y lo que dice todo para desprestigiar ese momento que fue muy importante en la historia en este país. Gracias, Nelson. Sí, es muy, muy cierto lo que dice Marlene. Este programa nace a raíz del estallido y a esa necesidad de no solamente discutir con la televisión, sino que decir las cosas al aire, intentar encontrar alguien que le haga sentido, ¿cierto? Las cosas que nosotros pensamos, por ejemplo, las cosas que decimos, y también, evidentemente, invitar a la gente que pueda expresar más o menos las ideas que nosotros queremos realzar. Así que, una vez más, bienvenidos, Gustavo, Juan Carlos. Vamos a partir con una pregunta que es universal en este tipo de cosas, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que fue eh, el inicio del estallido? Es decir, ¿qué es lo que deriva en este estallido social? Entendemos que vivimos en un país que no tiene ningún tipo de libertad eh, eh, y que es solamente una plataforma, es una maqueta de democracia impuesta, ¿cierto? Pero por detrás hay todo un tema de corrupción, hay todo un tema de potencias transnacionales, económicas, políticas, hay fuerzas militares, en fin, hay todo un resguardo a esta democracia, entre comillas, que vivimos, pero desde ahí el análisis en adelante es importante conocerlo porque se vivió un periodo en el cual se pensó que esto podía cambiar de alguna forma, o que la gente podía impulsar el cambio. Eh, ¿Por qué se da, Juan Carlos? ¿Por qué se da este estallido social? Esa es una pregunta que remite a una serie de factores que se plantearon y se han ido desarrollando a lo largo de la formación y constitución de una determinada formación social y en este caso de la sociedad neoliberal. La sociedad neoliberal surge y es implementada, impuesta en esta sociedad, las formas estructurales de ella, a partir de lo que es el golpe de Estado de 1973 y las medidas de shock que se toman en 1975 y posteriormente, ¿cierto?, con las cuatro modernizaciones de 1982-83, con el señor Piñera, con el hermano de José Piñera, ¿cierto? El hermano del presidente Sebastián Piñera, y con todo lo que significa también la instalación e imposición de una constitución política, que es la constitución de 1980. Entre 1975 y 1982 se desarrolla y se impone a sangre y fuego, como todos sabemos, dentro de un régimen dictatorial completo, ¿cierto? Este régimen, este tipo de sociedad, esta forma de acumulación que es la neoliberal. Desde ahí se constituye una sociedad, se va formando, y esta sociedad tiene distintas formas de operar y va generando una serie de consecuencias sobre la población chilena
y va destruyendo todo lo que se había construido durante el siglo XX chileno, que son la construcción de un conjunto de derechos sociales, derechos políticos, derechos culturales, etcétera, una serie de cosas que las cuales gozaban ciertos los ciudadanos nacionales y que se vio interrumpida en 1973 y a partir de esta nueva forma de pensar la sociedad, que no es la forma de pensarla en forma colectiva, sino fundamentalmente a partir de un grupo, del grupo que se toma el poder a nombre de una clase social específica, que es la clase capitalista en su segmento, por decirlo así, mercantil financiero, el capital financiero que desplaza justamente una de las cosas más interesantes, que desplaza el capital productivo, reduciendo, ¿cierto?, de una u otra manera todo lo que era el proyecto industrialista del país. De manera que eso va a generar una serie de consecuencias que han durado y se siguen desarrollando a partir de estos últimos 52 años de existencia. Y cuando yo he planteado fundamentalmente cosas en este plano, es decir, que va a provocar una serie de cambios estructurales, esos cambios estructurales a la larga van a generar una serie de cambios en los sujetos y se van a conformar nuevos sujetos sociales, se van a formar nuevos actores sociales, se van a formar nuevos actores políticos, va a surgir un nuevo tipo de régimen político y el nuevo régimen político que surge es el régimen de democracia protegida o una democracia limitada o una democracia neoliberal, le podemos llamar de distintas formas, pero es un proyecto del régimen político creado y desarrollado y establecido por los autoritarios que posteriormente fue consensuado con determinadas fuerzas políticas a partir de 1988-1990 que luchaban contra la dictadura pero que no terminaron luchando contra el sistema, ni lo cambiaron ni lo modificaron, sino que, mejor dicho, lo ampliaron y lo consolidaron en los últimos 35 años, del 90 hasta la fecha. En ese sentido, esta nueva formación social, este nuevo proceso de acumulación va a generar al interior de la sociedad un conjunto de nuevas contradicciones que no van a ser las mismas contradicciones que tenía la sociedad chilena antes de 1973, sino que van a ser nuevas contradicciones. Y esas nuevas contradicciones van a ir generando en el largo tiempo una serie de malestares, rabias, situaciones de injusticia, una profunda desigualdad social y económica, cultural, una serie de situaciones que van a generar conflictos de distinta naturaleza y distintas dimensiones de la sociedad y que éstas van a ir acumulándose porque no tiene una forma de salida. Este Chile fue constituyéndose en los últimos 30 años hasta el momento del inicio de esta revuelta como una olla de presión que de repente tiraba sus gases o estallaban algunos conflictos, pero que no comprometían a toda la sociedad. Y ese cúmulo de descontento, de malestares, de rabias, de frustraciones, es lo que se conoce como el malestar. ¿Cierto? El malestar es un conjunto de situaciones que vivieron y viven los sujetos sociales que viven en esta sociedad y que fueron acumulando y a partir de, es como, bueno, la mejor metáfora es con una gota que cae sobre el vaso de agua y lo rebalsa y estalló el conflicto. Se venía del 2007 en adelante, se venían acumulando una serie de malestar, especialmente en los jóvenes, protesta de los jóvenes, el mochilazo que fue antes del 2007, la rebelión pingüina, como se conoció, revolución pingüina del 2007, una serie de situaciones que llega hasta el 18 o el 14 de octubre, mejor dicho, del 2019, cuando, ¿cierto?, un conjunto de estudiantes de diversos liceos emblemáticos de Santiago inician una
protesta masiva en contra del alza del precio del boleto del metro de Santiago, etcétera. Y eso da lugar a una de las explosiones sociales más grandes que se ha registrado en la historia reciente, y yo diría que de lo que va corrido del siglo XXI, ¿cierto? Como también no comparable con otras explosiones que se habían desarrollado en otros momentos en el siglo XX o en el siglo XIX, pero esta es una de las más gigantescas que se tiene conocimiento. Se calcula que 3 millones de personas aproximadamente en todo Chile salieron a la calle, se tomaron los espacios públicos, las plazas, etcétera, fueron escenarios de estas manifestaciones, de este descontento, de esta rabia, y le acumularon algunas demandas, plantearon algunas demandas. Yo no sé si las plantearon de manera específica al gobierno o las plantearon como una tarea de la sociedad propiamente tal. Porque una de las demandas que más se planteó era poner fin al capitalismo. En las primeras semanas de la revuelta aparecían los rayados que decía fin al capitalismo. Y junto con el fin del capitalismo se planteaba, ¿cierto?, la necesidad de terminar con el neoliberalismo, que es una forma de capitalismo. Pero al mismo tiempo se planteaba la necesidad de elaborar más tarde, no los primeros días, pero más tarde, al séptimo, octavo o noveno día, se plantea la necesidad de elaborar una nueva constitución política, una nueva constitución de la República, o como también se decía, de una nueva república, de una nueva constitución del Estado. Pero esta nueva constitución debía ser realizada, ¿cierto?, a través de una asamblea constituyente. Y esa era la demanda específica de los primeros días. Y luego de eso se planteó una demanda que era la renuncia de Piñera. O sea, habían 3 elementos que se plantearon Mm. en ese momento. Ahora, Juan Carlos, yo te pediría para que podamos discutir y no sea una charla tuya estos asuntos, de que acotes un poco el punto para que vayas cerrando para poder discutir, porque si ¿lo estás no va a dirigiendo ser una tú? exposición tuya. Sí, ¿Estás Gustavo, No, no, para dirigiendo que dame vayas un segundo. cerrando. Sí, ¿Ah? dame un segundo, Gustavo. Termina, por favor, Juan Carlos, y enseguida pasamos con Gustavo. ¿Tienes No, mira, yo creo que para Gustavo? ordenar, Jaime, el asunto, ¿verdad?, y que no se produzcan estas interrupciones abruptas como la que hace Gustavo, sería bueno que nos dijeras cuánto tiempo tenemos. Tú no me dijiste Mira, Tú que llevas teníamos un ocho límite de minutos. tiempo específico, estoy, entonces no estoy más voy o menos a... cuadrando más o menos 10 minutos, Juan Carlos. Te quedan más o menos 2 minutos de respuesta. Perfecto. Ok, no, mira, ya me desconcentré, así que entre Gustavo solo. Bueno, gracias, Juan Carlos. A ver, yo primero, lo primero que creo que es importante señalar es responder la pregunta que hizo Jaime, que fue el estallido. Y eso es algo que Juan Carlos no ha respondido. Él hizo una reflexión de las características de las transformaciones que ha experimentado el régimen capitalista en Chile en los últimos 50 años, pero no ha dicho qué es el estallido. Nosotros polemizamos desde la revista El Porteño a la presentación de un libro que se trata precisamente, ¿no?, que editó CIPSA, ¿se llama, Juan Carlos? ¿CIPSAL? Perdón, se llama CIPSAL, Centro de CIPSAL, Investigaciones CIPSAL, que es un libro sobre Políticas de los 6 años, América Latina. claro, un aniversario de los 6 años del estallido. Y yo intento polemizar ahí con la idea que plantea, que no es exactamente lo que he expuesto acá, pero yo quiero primero ordenar de la siguiente manera. ¿Qué fue el estallido? El estallido fue una revolución obrera frustrada. Eso es lo que es. Una revolución obrera. Es parte de la historia del movimiento obrero. Tuvo rasgos insurreccionales, fue indudablemente un movimiento que tuvo un alcance nacional, está de más decirlo, fue objeto de una feroz violencia por parte del régimen. Las masas en este proceso se atribuyeron el control de las principales ciudades del país, derrotaron los toques de queda, derrocaron el estado de excepción constitucional,
fue derrotado en las calles el 25 de octubre. Precisamente el sentido que tuvo esa movilización, donde hubo en el conjunto del país cerca de 3 millones de personas movilizadas, fue una derrota contundente a un toque de queda. No sé si lo recuerdan, que era a las 8 en ese momento. Eso creo que es el primer elemento que es necesario señalar respecto al carácter de este movimiento y que tiene que ver con su carácter de clase. Yo no estoy de acuerdo con la idea de Juan Carlos en el sentido de que esto sea un movimiento de ciudadanista o en que el protagonista haya sido la ciudadanía neoliberal. Esas categorías, si bien es cierto, pueden ser sostenidas en un sentido sociológico, no se corresponden con un enfoque clasista del conflicto social. Y en el conflicto social comparece la burguesía de un lado y los trabajadores del otro. Y las características de este movimiento expresan las transformaciones, tanto desde el punto de vista productivo, político, organizativo de la clase obrera, que lo distinguen del último gran levantamiento que se expresó durante la Unidad Popular. O sea, es muy distinto el levantamiento obrero que se expresó durante la UP respecto del levantamiento que tuvo lugar en octubre del 19. Yo diría que esa es la primera gran cuestión y el centro de la polémica con lo que ha expuesto Juan Carlos, en el sentido de que esto debe entenderse como parte de un proceso de crisis dentro del orden capitalista y del régimen capitalista. Y para ir cerrando, yo creo que hay 3 ideas que son las fundamentales que se pueden sacar como lecciones de esto. La primera, y yo diría que quizás la más importante, es que, como bien apunta Juan Carlos, acá nosotros asistimos al hundimiento del paradigma del consenso de Washington, que ha sido denominado el neoliberalismo. El neoliberalismo en el mundo entero se está hundiendo. Y ese hundimiento viene de la recesión que nunca ha logrado resolver del año 2008, la llamada recesión prime de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Y es ese proceso en el cual incide este levantamiento, que forma parte de un levantamiento popular que tuvo lugar en muchos lugares, en Ecuador, en Colombia, en Europa, en distintos lugares. Esto no fue un hecho solamente de Chile, aunque en Chile tuvo características muy particulares. Sobre todo tuvo una exposición de casi 6 meses. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que nosotros tenemos que sacar? Así como de la Unidad Popular, la conclusión que tenemos que sacar es que no hay vías pacíficas, reformistas, legales, institucionales, para hacer una revolución social en el país, para transformar la sociedad chilena en una sociedad en que gobiernen los trabajadores. ¿Cuál es el aporte del levantamiento popular de octubre del 19, el llamado estallido? El aporte es que para esto es necesario un partido. Y el movimiento fue dirigido, y en ese sentido yo comparto con Juan Carlos, con un conjunto de corrientes identitarias ligadas más bien a la pequeña burguesía, que se encolumnaban detrás de la consigna de que el pueblo unido avanza sin partido. Esa especie tan generalizada durante ese momento demostró en la práctica su carácter de clase, porque el estallido precisamente fue derrotado por la ausencia de una dirección política. No vamos a decir ni siquiera revolucionaria, de una dirección política, porque la mesa social no alcanzó a formar ese papel. Y yo diría que esa es la primera idea. La segunda, que esto revela como una expresión clara, que es consecuencia también de lo anterior de carácter de clase, revela también de que la única forma para resolver este problema, que es la crisis social que expresa esta crisis del capitalismo, es precisamente la acción directa, la movilización popular. El pueblo logró resolver problemas, destrabar cuestiones y poner al régimen de rodillas y al propio gobierno criminal de Piñera de rodillas, producto de la intervención multitudinaria de la clase trabajadora. Y cuando digo esto, lo digo, además, sé que lo digo en un tono provocador, porque muchos que cuestionan el carácter de clase del movimiento a pretexto de que no había sindicatos ni había partidos obreros. Estamos hablando de la clase obrera de verdad de hoy día, una clase obrera precarizada, tercerizada, sin sindicatos y sin partidos. Esa clase obrera se expresa con un lenguaje muy parecido al de los inicios del movimiento obrero en el siglo XIX, por eso que tiene esa tendencia al motín, tiene esa tendencia a rasgos insurreccionales y tiene también una tendencia, que es probablemente lo más potente, a la ruptura de lo institucional.
Y termino señalando lo siguiente, esto nos dejó dos grandes lecciones, dos grandes conquistas teóricas, además de lo que ya he señalado, la necesidad del partido y la necesidad de que las cuestiones se resuelvan en la calle y se resuelven peleando. Eh, y que son dos grandes conclusiones. Primero, la derrota de la concepción constitucionalista de la idea de la Asamblea Constituyente. Esa idea quedó, no estoy diciendo que nunca más se deba plantear la cuestión de la Asamblea Constituyente, pero la convocatoria de la Asamblea Constituyente era una respuesta electoral a un problema de una revolución. Por eso fracasaron los dos intentos constitucionales. Y termino señalando lo siguiente, la clase trabajadora, el pueblo que salió a combatir al régimen capitalista, salió a enfrentar al régimen, salió a enfrentar a Piñera, nos dejó dos grandes lecciones. Un gran movimiento de asambleas populares en las cuales nosotros participamos, con Jaime, con Marlene. Nelson no me acuerdo muy bien, pero nosotros inclusive formamos un grupo, el legendario grupo 1 de Mayo, ¿no? Con el cual, que de alguna manera es parte también de este programa, ¿no? Después con la pandemia, etcétera, nos metimos en Zoom y que nosotros intervenimos en ese fenómeno de asambleas. Y lo otro, que yo creo que es una de las cosas más vistosas y de lo que más nos ha quedado en la memoria, es la cuestión de la primera línea, en tanto una forma concreta, específica. Eso es un aporte muy importante de autodefensa de masa. La reivindicación de la legitimidad de la violencia revolucionaria, en consecuencia, es también un aporte del estallido de octubre de 2019. Yo creo que eso a mí me parece muy importante dejarlo en ese claro, y esto lo planteo intencionadamente en tono polémico contra la concepción de Juan Carlos, en el sentido de que el estallido, vamos a decir estallido, sabemos de qué estamos hablando, no nos dejó nada porque no se expresó electoralmente. Creo que eso, voy a decirlo en términos muy suaves, es mezquino. Es mezquino evaluar un acto revolucionario de acuerdo a los Y yo resultados creo que tú electorales estás que pueda arrojar. profundamente Eso no. equivocado, Burgos. Yo creo que No, estás terminé. profundamente Estamos. Sí, equivocado, da- profundamente equivocado, dame un porque no. segundo, Sí, dame un segundo, por favor, Juan Carlos. Primero, quiero pedirles disculpas porque no establecí primero los tiempos que más o menos no lleva. estableciste una Así que, cosa que es fundamental, Jaime, que son las reglas, sí, los procedimientos por eso para les pido, poder por desarrollar eso un a ambos, programa a ambos como les pido este. disculpas y espero que no hayan tampoco más interrupciones. Ahora, Gustavo también se demoró 8 minutos, ¿ya? Bien. Ya. Eh, Lo iba midiendo yo. sí, esperemos un segundo. Lo que buscamos es tener las posiciones de ambos claras, evidentemente sin interrupciones. Hay más o menos 10 minutos para que cada uno se pueda expresar bien, ¿ya? Eh, Después va a haber un proceso de preguntas de Marlene y de Nelson también, que las vamos a incorporar. Ahora, como Juan Carlos tiene una respuesta a lo que decía Gustavo, le vamos a dar también 5 minutos para esa respuesta y partimos con la siguiente pregunta, por favor. Adelante, Juan Carlos. No, es que yo creo que el problema sustantivo, que si vamos a hablar en este programa de lo que es lo que fue el estallido social de octubre del 2019, al cual se cumplen el sábado, se cumplieron los 6 años de inicio de ese proceso. Hoy día 20 se está conmemorando y tú mucho recordabas la famosa frase de Piñera que estaba en guerra con todos nosotros, ¿no? Si, si tuviéramos que discutir eso o tenemos que discutir nuestras posiciones políticas o analíticas que, que se presentan. Entonces, yo debería haber entrado de otra manera porque habría sido iniciar este programa respondiendo, ¿cierto?, lo que Gustavo planteó en el porteño. Pero yo consideraba que era necesario hablar del estallido primero y después entrar en una polémica que podemos tener ambos. Pero como él ya interrumpió y señaló todo su planteo, yo tengo la impresión de que está, y se lo vuelvo a decir, profundamente equivocado. Pero de una equivocación supina, y que es que más que esclarecer o ayudar a entender un fenómeno político, lo hace confundir y sacar malas conclusiones. Y eso tiene que ver con la situación política que también pueden tener determinados grupos que se desarrollan en Chile desde la izquierda.
En primer lugar, cuando él se refiere al texto que yo acabo de publicar en conjunto con otras personas, que es a partir de una pregunta de qué sirvió la revuelta de octubre del 19 para el movimiento popular chileno, el libro no está enfocado a estudiar la revuelta, sino el libro está enfocado sobre las consecuencias políticas y la manera como fue resuelto el problema de la revuelta. Es decir, no está buscando decir que la forma como se desarrolló concluyó en ese sentido. Y la pregunta tiene que ver también, Gustavo, sobre la base de por qué yo no estoy en este momento celebrando la revuelta bajo un gobierno o bajo un Estado obrero. Porque los obreros no ganaron, porque no tenían partido, porque no tenían organización, porque parece ser que no tenían nada y perdieron, pues. O sea, la fuerza obrera que tú dices haber visto manifestada no está presente, está dispersa, está fragmentada. O sea, no sé dónde está esa fuerza social y política y la potencia que permitiera que ese movimiento pudiera oponerse frente al poder de la clase dominante. Porque parece ser que la clase dominante tuvo mejores recursos, mejores instrumentos, mejores dispositivos, mejores capacidad para imponerse sobre esta clase trabajadora, esta clase revolucionaria que andaba en las calles, ¿cierto?, resistiendo ese proceso. Entonces, la pregunta que yo me hago y que siempre me hago es ¿por qué? Y es la pregunta que yo le he hecho no solamente a la estimado Gustavo, ¿no? Yo no solamente se la hago a esta revuelta, es una pregunta que se la vengo haciendo al movimiento social popular desde el siglo XIX para adelante. Porque parece ser que el movimiento social popular desde el siglo XIX para adelante vive en derrota tras derrota, masacre tras masacre. Todos los años, todos los décadas del siglo XX tenemos una masacre. Y yo me pregunto, ¿por qué? Ese poderoso movimiento que tú planteas no tiene la capacidad de derrotar a la estructura de poder que lo domina. Entonces, cuando yo me pregunto por qué fue derrotado la revuelta, y nosotros, por lo menos yo, y no quiero aquí atribuir a otras personas algunos elementos que sí estábamos en concordancia, si no me equivoco, en marzo del 2021, publiqué también un libro que se llama ¿Qué pasó con la revuelta popular de octubre del 19? Conjuntamente con Igor Goikovich, Rafael Acasino, creo que estaba otro compañero, no me acuerdo, Guillermo Correa Camiroaga, publicamos un libro y ahí decíamos que la revuelta había sido encerrada en el espacio electoral. Fíjate que yo digo eso y tú conoces ese libro, pero tú no eres capaz de distinguir que yo estoy diciendo que la revuelta fue encerrada en el espacio electoral, institucional. Sí. Y si la fuerza de la clase trabajadora era tal, ¿por qué no fue capaz de salir de ese encierro electoral y producir otro efecto político? La pregunta es esa, porque nosotros lo dijimos, la revuelta encerrada en el espacio electoral institucional va a ser derrotada.
y puedes leer el libro y así fue. Entonces la pregunta, ¿por qué? Nuevamente, porque fue derrotado. Y yo ahí levanto categorías sociológicas, porque yo no, yo siempre, Gustavo, para entendernos y para que la gente también que está escuchando entienda esto y comprenda de que uno no solamente tiene que tomar conceptos o tomar una teoría y esa teoría tenerla como un lente que te permite ver todo. Porque muchas veces los lentes que se usan están oscuros o están sucios o están pasados de moda o que ya no dan lugar para poder entender los fenómenos sobre los cuales en un momento determinado se plantearon. Juan Y Carlos, por lo tenemos que tanto, ir acotando un yo poquito. termino, Jaime, inmediatamente. Por lo tanto, yo no trabajo de esa forma. Y si tengo que crear un concepto para poder entender el fenómeno, lo voy a crear. Y cuando, y te voy a decir más porque tú lo planteas en el escrito, que vas a hacer una crítica desde el marxismo porque tú supones que yo abandoné la lucha de clase, ¿cierto? Y lo dices por escrito. No, no lo supongo, lo afirmo. Ya lo afirma, pero nuevamente te equivocas. Y Mm. lamentablemente tu situación es así. Te equivocas permanentemente. ¿Por qué? Yo podría darte una clase de marxismo para que tú entiendas por qué razón Pero no muchas tenemos veces tiempo, los Juan Carlos. conceptos dicotómicos del marxismo para comprender fenómenos actuales son complejos o son difíciles. Además, ¿sabes por qué? Porque Juan Carlos, el tema central es que Mann no alcanzó a terminar todo su análisis de clase. Pero A ver, bueno, yo quiero hacer vayamos, una observación. vayamos. Discúlpame, Gustavo, un segundito, por favor. Perfecto. Eh, tenemos que avanzar sobre el tema que está convocado. sí, sí, yo Por creo que favor, eso es lo mejor. avancemos bajo esa premisa, ¿ya? Eh, Gustavo, 5 minutos para tu respuesta hacia él y volvemos al tema, por favor, ¿ya? Y No, ahí no, no, para tu pero pregunta de sigamos adelante, yo puedo incorporar después. Yo diría que mejor sigamos con tus preguntas, ¿eh? Perfecto. Marlene, por favor, una pregunta y después una pregunta de Nelson. Gracias. Em, Mira, yo voy a cantar, porque hay actividad acá en los chats, ¿ya? Bueno, primero saludar a Carolina Daloso, que nos da las buenas noches, ¿no es cierto? Y nos da un saludo desde Puelmapo. Sergio Bascuñán tiene una consulta para el profesor, ¿ya? Dice, si hubiera habido una conducción o de algún movimiento de izquierda, ¿habría habido más represión o habría caído el gobierno de Piñera? Moisés Escobar Bahamondes dice, especifiquemos, fue una revuelta espontánea de masas trabajadoras. Por acá, con poca organización unitaria, sino tomando organización fragmentaria como reflejo de una conciencia y un sujeto social que, en cuanto fragmento de la clase obrera, se reproduce diferenciadamente de acuerdo al ingreso, la ocupación, la formación y el territorio. El proceso constituyente posterior es realización de esa forma de conciencia, el parlamentarismo de fragmentos que no pudieron darle unidad a la propuesta constituyente. Puede que, aparte, puede que formas tomadas en otros países en la contemporaneidad tengan elementos comunes con la revuelta en Chile, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Francia. Precisamente por este elemento que hablo, una suerte de sindicalismo del fragmento específico y concreto en que se identifica el obrero, su forma de reproducción. Desde los cintas de Colo-Colo hasta las tesis, son militancia de fragmentos de la clase trabajadora, políticamente activa, entre sectores populares y capas medias. Daniel Locotetti dice, revolución obrera, muy bien. Claro, derrota tras derrota. Parece ser que es del agrado de Gómez, la derrota. O sea, Franklin Andrade dice, excelente el análisis de Gustavo en el sentido de la lucha de clases
durante la revuelta y la derrota de muchas leyes represivas durante el estallido social. El estallido social fue una respuesta de lucha de clase por el pueblo durante el estallido social. ¿Ya? Eso es lo que yo alcancé a notar hasta que me puse a leer. Mi apreciación hasta ahora, creo que los dos puntos de vista obviamente son válidos. Es decir, Gustavo es marxista y explica y visualiza lo que sucedió en la revuelta desde ese punto de vista. Y en parte, claro que tiene razón, po, porque la gente que salió fue la familia trabajadora, independiente y diferenciándose en la clase solamente como por los que ganan menos o los que ganan más. Y una observación que yo agrego a lo que a lo que se está conversando aquí es que a mí me parece, por lo menos por la observación de lo de Valparaíso y lo que se observaba en las marchas, por último hasta cómo se veía la gente, ¿no? Hasta Sí. cómo de los edificios acá en el plan de Viña también se saludaba, etcétera, o en Valpo, que la mayor parte de la gente, me parece a mí, esa es una apreciación personal, que se presentó, que reclamó, que se entusiasmó por último con esta idea, ¿no es cierto?, cuando empezó el asunto, es gente trabajadora de estratos medios altos, más medio que alto, y de los estratos de sueldos más bajos se quedaron más en casa, creo. Esa es una de las observaciones que hago. Y ahí cae, me parece a mí, lo que discute o lo que, digamos, plantea Juan Carlos. Juan Carlos, para mí, ese 50% que no votaba, fue el 50% que tampoco fue probablemente a las protestas. Probablemente no participó de la revuelta, ¿ya? Pero, y sí es absolutamente neoliberal. Entonces, sí hay, yo creo que en ambas observaciones están correctas. Sí, lo que tenemos que hacer justamente es eso, es hablar del tema, discutir. Pero identificar a los actores como, yo creo que sí, en general somos todos neoliberales, pero no todos somos tan neoliberales como la clase trabajadora de pocos recursos que está metida en la tele, en la radio, en los diarios, que no tiene otro contexto para conocer la noticia o para conocer el mundo que no sea ese. Y ese mundo está absorto por los poderes fácticos económicos desde el 52 años a la fecha. Y desde antes también, pero más firmemente para un sector, ¿no es cierto?, político, está de esa fecha. Entonces, yo creo que por ahí también podría ser el asunto. Yo prefiero que contesten las preguntas del público. A Eso. ver, Gracias, eh, Marlene. Nelson. Nelson, por favor. Primero agradecerle la sinceridad de nuestros dos invitados en defender sus ideas en este espacio de debate. Yo quiero hacerle una pregunta a los dos desde lo más básico y a partir de lo que se han estado exponiendo, o sea, y centrado en una cosa específica, eh, eh, la conducción política. Entonces quiero que, no sé si ustedes puedan dar una opinión de la posibilidad de que en este estallido, en este movimiento, tuviera otro resultado, un resultado de realmente haber generado un cambio porque, que perdurara y que no fuera solamente una explosión y después acallada, que de alguna forma también en eso influyó y no podemos dejar de considerarlo la pandemia que de alguna forma apagó un poco el proceso bullente que existía, que no podemos dejar de considerar, pero la falta o no falta de la conducción política pudo de alguna forma haber, o fue de alguna forma, entre comillas, responsable de que este movimiento ciudadano u obrero no llegara a un puerto más acorde a lo que se expresaba en esos momentos? Gracias.
Ahora ¿Respondo? sí, Gustavo, adelante, por Ya. favor. Bueno, de manera, quiero hacer algunas precisiones sobre este tema y voy a partir con la última observación que hizo Nelson. El problema del estallido en tanto levantamiento revolucionario, qué es lo que nos exhibe? Es que fue derrotado. Fue derrotado políticamente. No fue aplastado como lo fue el movimiento obrero a partir del 11 de septiembre del 73. No fue aplastado. No fue una derrota histórica, pero fue derrotado políticamente. Eso no cabe duda. La razón no es, como dice Juan Carlos Gómez Leighton, porque el pueblo es una ciudadanía neoliberal que tiene una especie de castración orgánica que lo inhabilita para hacer revoluciones. No, es la ausencia de una dirección política revolucionaria. Ese es el elemento central. O sea, lo que nosotros tenemos que discernir para entender por qué este proceso revolucionario no se tradujo en una revolución triunfante, cuál es el elemento esencial, es la ausencia de una dirección. Y quiero hacer otra observación más sobre lo que planteaba Marlene. ¿Por qué se provocó este estallido? Y creo que lo que ella apunta es muy importante porque tiene que ver con la mecánica de clase que tiene este problema. Hay un trabajo muy interesante de una economista chilena que se llama Lorena Muñoz del Campo, que hizo un trabajo sobre la explosión de desigualdad que ha tenido lugar durante este siglo en Chile. Y lo hace un análisis económico comparado y ella plantea de que no hay otro momento en la historia del país en que se haya provocado un incremento tan brutal en la miseria relativa, vale decir, en las condiciones de desigualdad, para decirlo en términos muy sencillos. Y esto golpeó especialmente a los sectores más acomodados de la clase trabajadora, que fueron los que tenían acceso a crédito, que tenían acceso a negociar colectivamente, que son fundamentalmente los trabajadores de la minería y los empleados públicos. A esa gente le empezó a ir mal y esa gente activó a su turno que sectores de la pequeña burguesía salieran a movilizarse. Eso provocó una desestabilización del régimen. Lo que dice Lorena Muñoz es que esto es comparable al periodo económico anterior al de la Revolución Francesa. De tal manera que hay bases económicas que explican por qué se provocó esto. Pero hay un elemento, y con esto cierro, porque no solamente un incremento, decía Lenin, Juan Carlos lo debe recordar mejor que yo, sobre las condiciones para que haya una situación revolucionaria. Uno de ellos decía el incremento inusual o algo así de las condiciones, del deterioro de las condiciones de vida de las masas. Así es, ¿no? Me corrige si que me equivoco. Bueno, esto se presentó, pero hay otro elemento también, que él lo expresaba como que los de arriba no pueden y los de abajo no quieren, o al revés, una cosa así, estas cosas que decía Lenin, ¿no? Pero el tema es el siguiente, eso se traduce en un hundimiento de la falta de legitimidad del régimen. Esos dos elementos, una agudización extrema de las condiciones de vida, de miseria de los trabajadores y el ingreso de nuevos sectores que le prestaban apoyo social al régimen y a larga transición de los 30 años, se salen de ese sector. Los empleados públicos, los mineros, se salen de esa cuestión y sectores de la pequeña burguesía, el estudiantado, salen a la pelea. De hecho, después del acuerdo por la paz, esos sectores, para utilizar categorías periodísticas que son como más de clase media, se entiende lo que estoy diciendo, no es clase media, sino que son ciertos segmentos de la clase trabajadora en realidad, salen de la movilización y queda el pueblo pobre en las calles, ¿no? Después del estallido, eso es bastante notorio y eso es el resultado de el acuerdo contrainsurgente que se fraguó y que tiene como expresión más clara, más categórica el gobierno de Boric y como expresión ya sumamente específica dentro de la coyuntura electoral la candidatura de Janet Jara, ¿no? Que es precisamente un intento de utilizar la legitimidad de una gobernanza, le dice esta gente, ¿no? De izquierda, en favor del sostenimiento del régimen, en un claro planteamiento contra insurgente. Entonces, me parece que esta cuestión es sumamente importante, estos dos elementos, porque uno se necesita con el otro. La ausencia de una dirección que tenga un claro objetivo revolucionario, de ruptura institucional, de un camino signado por la movilización, por la lucha callejera, por la auténtica violencia revolucionaria, me voy a poner así bien encendido.
esa reivindicación solo puede entenderse sobre la base de todos los elementos objetivos que ocurrieron y que explican por qué en nuestro país hubo un levantamiento popular de la magnitud que tuvo, que los que hemos vivido y estamos en este foro no, probablemente nunca habíamos asistido, a lo mejor éramos muy chicos, el periodo de la Unidad Popular tuvo magnitudes probablemente similares, pero esto marca también, y en ese sentido yo no creo de que esto sea simplemente repetir moldes, porque indudablemente las características especiales del levantamiento, que lo distinguen de otras grandes experiencias del movimiento obrero, como bien lo ha expresado el profesor Sergio Gres desde el siglo XIX, van marcando y se expresan de una manera súper concreta en las características de la movilización popular. O sea, la unidad popular se dio, es cierto, por un conjunto de elementos políticos, históricos, pero fundamentalmente porque la clase obrera tenía sus propias organizaciones políticas, reformistas, pero organizaciones y partidos obreros al fin y al cabo. Eso actualmente no existe. No hay ni siquiera organizaciones y eso precisamente es lo que explica este carácter multivectorial, ¿no? de revuelta que tuvo el estallido. Gracias, Gustavo. Juan Carlos, tu respuesta a las preguntas tanto del público como de los panelistas acá. Las preguntas que leyó Valenzo fueron bastante largas y fueron más bien intervenciones que preguntas específicas, ¿no? Entonces eso dificulta la respuesta. Pero, y hay unas afirmaciones que creo que son comunes en lo que ha planteado Nelson, lo que ha planteado Marlene y lo que ha señalado también Gustavo. El tema no es colocarlo sobre la conducción del proceso. Marlene escribió un texto, si no sé si será suyo o no, que era una hermosa gesta, pero que era acéfalo. Es tuyo, ¿no, Marlene? Perdón. Sí. Sí, sí, es mío. Bueno, y mucha otra gente, siguiendo la misma tesis, ha señalado que la falta de conducción fue uno de los elementos centrales para que provocar la derrota de la revuelta. Ahora, el tema que hay que preguntarse es por qué no había conducción. ¿Cuáles son las razones de la falta de conducción que pueda tener una acción colectiva tan masiva como la que se presenció entre, ¿cierto?, el 18 de octubre y el 20 o 16 de marzo del 2020? ¿Por qué no hubo conducción? ¿Por qué no había una orgánica armada, constituida para producir la conducción? Y me da la impresión de que cuando uno trata de entender por qué no había conducción, había un conjunto de personas, individuos, sujetos de toda índole, transversalmente, que tenían una postura que, que rechazaba claramente la conducción política o dirigencial, e incluso se decía que el pueblo avanzaba sin partidos. Esa era una de las consignas más claras que había en esa oportunidad. Y incluso a la gente que llegaba con banderas de partido o eran identificados como dirigentes de partidos políticos del orden, eran expulsados muchas veces de las manifestaciones, eran sacados de manera abrupta, ¿cierto?, de esos lugares, porque se buscaba hacer una explosión de, de malestar, de rabia, de etcétera, pero sin ningún norte específico. Sin ningún norte específico, salvo estos tres elementos que yo señalé al comienzo de esta intervención. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién ha podido responder que no hay conducción? Todos los estudios que se han hecho, todos los estudios que se han realizado, todas las investigaciones que han tratado de responder a aquello no encuentran la razón de por qué no hay una conducción. Da la impresión de que la generación o los grupos generacionales que fueron parte del proceso tienen una lectura del presente de una manera muy distinta
de cómo lo pueden ver determinada gente que tiene una cierta concepción de lo que debe ser la conducción de la historia. Si yo soy, ¿cierto?, un dirigente que considero que, como lo decía el compañero Lenin, que había que introyectar la conciencia o dirigir a los trabajadores porque ese grupo de personas lúcidas, claras, iluminadas, tenían el saber para poder conducir y ser la vanguardia de los trabajadores. Entonces la pregunta es, no tanto la pregunta sobre los sujetos que estuvieron en el estallido, en las calles, en las plazas, etcétera, sino preguntarse dónde estaban entonces los lúcidos, los iluminados, dónde estaban las vanguardias, dónde estaban los revolucionarios que tenían que salir a guiar a esas clases que no tienen idea de dónde, qué hacer y cómo hacerlo. O sea, la pregunta es justamente a personas como lo plantea Gustavo, los revolucionarios, ¿dónde estaban ellos? Que no estaban guiando a esa gente. Ahí me parece que hay siempre, y yo lo he dicho y lo escribí en el último libro, no en este, sino en el anterior, en que yo digo que siempre las izquierdas vanguardistas siempre han tenido, ¿cierto?, una suerte de desconfianza de los pueblos, como se dice ahora, o del pueblo. Por lo tanto, ellos siempre tienen que haber iluminados que guían. Y si no están los iluminados, no se gana nada. Y yo creo que eso es una situación muy compleja. A mí no me gusta citar a autores, ¿ah? Yo soy reacio para eso, andar citando santos de devociones y al cual prestarle para asentar las autoridades de los saberes, ¿no? Eh, yo nunca lo he hecho, nunca, desde cuando estudiaba, no citaba a nadie, y eso le molestaba mucho a mis profesores, porque no citaba a nadie. Pero hay una cosa que sí ya quiero citar aquí a una persona que es un intelectual marxista que se ubica en Puebla, y él enseña a partir de la experiencia de los zapatistas, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en México, que también hicieron un estallido un 1 de enero, pero ellos tenían conducción. Y el tema es que John Holloway señala que en el actual momento de la historia, de este momento, después del fracaso de la Unión de Repúblicas Socialistas, de la revolución bolchevique, no en su realización, sino que en el proceso posterior, porque la revolución bolchevique fue triunfante. Se creó un Estado deformado, pero se creó un Estado obrero, pero fracasó a la larga. Él planteaba que están los revolucionarios que creen que hay que inyectar la, la conciencia a las masas, y están aquellos que piensan que sí, los sujetos y sujetas que se movilizan tienen formas de acción y son también sujetos rebeldes. Y que muchas veces las rebeldías que hacen las personas no son aquellas que está esperando el teórico, que está esperando aquel que tiene la teoría de la revolución, está esperando, sino que hay una rebeldía. Y en la sociedad chilena hubo una rebeldía de esa naturaleza. Los cientos y cientos de miles de personas que salieron a la calle, esos 3 o 4 millones de personas que salieron a la calle, tenían rebeldía. Y estaban en rebeldía en contra de un sistema que lo oprime, los hace miseria cotidianamente. Y estaban rebeldes frente a eso. El punto, nuevamente, que esa rebeldía que estaba siendo canalizada de diferentes formas,
siempre hubo grupos que querían conducirla de una u otra manera, que querían llevarla de tal o cual forma. Todos querían dirigirla, a pesar de que no había conducción, había muchos que estaban detrás de esa intención de dirigirla. Pero la rebeldía llegó un momento en que se vio encerrada en una situación en que, por razones de la coyuntura histórica de que fue la pandemia, ¿cierto? Eh, quedó atrapada. Y quedó atrapada, como lo digo yo, en un eterno presente, porque de ese presente no hemos salido. Y esa gente que salió, tú te confundes en un punto. Yo nunca he dicho que la gente que salió a la calle, que fue rebelde, que hizo la revuelta, que se enfrentó con la policía, que se enfrentó con los militares, que resistió, sea el ciudadano neoliberal. Y ahí no has comprendido la lectura de mis libros, porque si los leyeras bien podías entender lo que yo nunca me he referido a eso. Yo no estoy diciendo, compañero Burgos, que el compañero Vicente Gómez, que vive aquí a 2 cuadras, 3 cuadras de donde yo vivo, ¿ah? Vicente Gómez, el joven que se mató, que era preso político, aquí en la granja, compañero. Yo no estoy diciendo que ese compañero sea neoliberal. Entonces, ahí es donde usted confunde la situación. Lo que yo dije, que el pueblo pobre, como le gusta decir a algunos ahora, o el pueblo trabajador, salió a la calle. Yo nunca he dicho lo contrario. Nunca he dicho lo contrario. Juan Carlos, tenemos que ir Y cierro. Pero acotando. ese pueblo trabajador, ese pueblo rebelde, ese conjunto de individuos que salieron a la calle así dispersos, creativos, etcétera, fueron derrotados por otros que lo observaban, como dice Marlene, desde afuera. Que lo observaban, y los que vivimos la protesta en Santiago, como también la podrán haber vivido ustedes allá en la quinta región y en otros lugares, acá en Santiago el cuadrante o el lugar donde se hacía la protesta de todos los viernes era un espacio específico donde todos estaban protestando, y una cuadra más allá o al frente estaban otros sujetos celebrando el happy hour del fin de semana. O estaban en los distintos malls consumiendo. Y eso odiaban, detestaban a esos sujetos que estaban protestando, porque le estaban interrumpiendo su vida cotidiana de hacer lo sublime que tiene el sistema neoliberal, que es el consumismo. Y por lo tanto, esos sujetos, como yo digo en mi actual libro, ¿cierto? Y yo lo digo en el texto que tú leíste, esa gente, ¿cierto? Consideró y se sintió amenazada por esos grupos rebeldes. Y se volvieron esos grupos de ciudadanos y ciudadanas consumistas, se volvieron más conservadores aún, y peor todavía, se volvieron agresivos y sacaron a relucir toda la violencia reaccionaria que ellos pueden tener en los famosos chalecos amarillos, que existieron y se distribuyeron a lo largo. Entonces, en ese sentido, ¿ah? Estoy diciendo que ese grupo consideró adecuada el encierro electoral, porque ahí, en ese espacio electoral, podían derrotar al movimiento rebelde de la revuelta. Gracias, Juan Carlos. Ahora los quiero llevar a un plano igual relacionado con el levantamiento popular, pero son las enseñanzas. ¿Qué nos deja este episodio que vivimos hace 6 años atrás como experiencia? Bueno, sabemos que el poder ya tomó nota de las cosas que pasan en las calles, de los atropellos de los derechos humanos, de las necesidades que tiene la gente,
para generar leyes represivas. Ellos ya tomaron nota y están actuando en consecuencia. ¿Qué hemos tomado nota nosotros? ¿Qué nota hemos tomado nosotros para poder, si se da el caso, actuar nuevamente en un levantamiento popular? ¿Y qué formas deberíamos tomar para que ese movimiento ya sea un movimiento de cambio y no una derrota más, como decía Gustavo? Gustavo, por favor. Sí. A ver, yo creo que en realidad lo fundamental en todo debate político, más que caracterizar cosas o mandar a leer libros, como ha hecho Juan Carlos conmigo, es plantear Es una que línea de soy acción. profe y Lo que enseño. lo que se desprende de un análisis político es una línea de acción. Ese es el sentido de discutir políticamente. Si nosotros estamos o no estamos de acuerdo, eso se debe traducir en algo que hay que hacer. ¿Sí? Eso es lo primero. Hay algo que no hay que hacer. Hay una cosa que no hay que hacer y eso es una demostración y es una lección que nosotros tenemos que sacar del levantamiento popular, del glorioso, no me canso de decirlo, levantamiento popular de octubre del 19. Y es que los problemas sociales no se resuelven por las vías institucionales y que el camino que propuso el consenso de Washington y el neoliberalismo de ir corriendo el cerco es un camino inconducente, inviable y que solo servil a los poderosos, al gran capital y al imperialismo. Si alguien se viene a parar acá a decir que la resolución de esto es que hay que apoyar a Janet Jara en las elecciones para impedir que gane el fascismo, es que no se está haciendo cargo de que el gobierno de Boric ha sido un gobierno no solo reaccionario, sino que contrainsurgente. Porque y en ese sentido también lo planteo en una concesión graciosa que le hace Juan Carlos en la nota de la que estamos hablando, que es lo que provocó esta polémica. Él dice que es de un reformismo pequeño, es muy generoso al decirle reformista, pero el gobierno de Boric no puede ser bajo ningún respecto considerado reformista, porque es reaccionario y es un gobierno contrainsurgente. En ese sentido, la primera lección es esa: no hay vías institucionales para la resolución de conflictos sociales y en ningún caso esto significa que nosotros tenemos que unirnos para impedir que gane la derecha, vale decir, ponerlos en las polleras, bajo las polleras de la burguesía liberal, porque eso es lo que representa en definitiva este gobierno, para impedir que vengan los malos, ¿no? Que venga Kass, Kaiser y todo su trupe. Ese camino con el que funcionó toda la transición de los 30 años ya no existe más, ya es inviable. Eso yo creo que es una conclusión súper clara. El que venga a plantar eso en Chile el año 2025 va a tener que hacerse cargo del balance del levantamiento popular del año del 19, porque eso es una elección política fenomenal. Y termino señalando lo siguiente. He aludido acá a la primera línea, que es una gesta muy importante de la clase trabajadora, una creación del movimiento, un extenso movimiento de autodefensa de masas. No son milicias populares, no es un ejército popular ni nada que se le parezca, pero sí un movimiento social no orgánico, muy representativo del momento y que puso a raya y derrotó a las Fuerzas Armadas de Piñera. Eso solamente podrían haber existido en la medida que había en todos los sectores populares del país asambleas populares que discutían estas cuestiones y que se expresaban vivamente. Yo voy a seguir citando gente, o yo sé que le molesta a Juan Carlos, pero voy a citar, y ahora voy a citar a mi mamá, que para mí es una referencia muy importante en este tipo de cosas. Ella me dijo que participó en las movilizaciones en Valdivia. Como ella participó también en las movilizaciones de la época de la Unidad Popular, y me dijo, la gente que está marchando hoy día durante el estallido en Valdivia no venía al centro de la ciudad desde la época de la Unidad Popular. Y eso es algo que es categórico y para quienes participamos en la lucha popular en contra de la dictadura lo podemos afirmar. En la época de la dictadura la lucha era más bien periférica y estaban las cosas que ocurrían en las universidades, en Valparaíso, en el frontis de la Casa Central, había algunos lugares rituales, en Santiago, en Lusache, etc. Pero la lucha popular se daba en la zona suburbana. Un rasgo muy característico del estallido es que la lucha se dio en el corazón de la ciudad. Entonces,
esas experiencias no son baladíes, no son cosas anecdóticas, deben ser aquilatadas programáticamente. ¿Para qué? Precisamente para señalar, no como alguien que viene desde afuera, como un astronauta, con la ironía que sea Juan Carlos, no sé, ¿dónde estaban los revolucionarios? ¿Dónde están los iluminados cuando se provocó el levantamiento popular? No hay iluminados y la vanguardia revolucionaria no existe en nuestro país, en tanto no está estructurada como partido político. Y esa es la principal tarea y la principal conclusión que debemos sacar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este momento? Retroceder con los trabajadores, porque han sido derrotados, retroceder con ellos como lo hizo la vanguardia izquierda después del golpe. Se retrocedió a centros culturales, a Peña, a la cosa de los derechos humanos. Nosotros debemos hacer algo parecido. Y de hecho, desde la revista El Porteño estamos impulsando la creación de un centro cultural en Valparaíso con ese objeto, porque es necesario reconstruir estos espacios de discusión. Esto que estamos haciendo, yo sé que a lo mejor para alguien pueda resultar incómodo, porque no se acostumbra a discutir dentro de la izquierda. No se acostumbra a discutir sin sacar la madre, sin sacar a relucir que el otro es un ladrón, un degenerado, qué sé yo. Discutir de política es algo que no se hace en estos países. Y eso es el resultado inoculado por el estalinismo y la socialdemocracia, que hacen ver estas cuestiones como si fuese un ejercicio erudito de gente que le gusta la discusión. No, no es así. En la medida que nosotros discutamos y que estas opiniones, mi opinión, la de Juan Carlos, la de todos los que estamos acá, sea sometido también al escrutinio del debate popular, de si lo que estamos discutiendo tiene o no un sentido y cuál es el objetivo, hacia dónde vamos. Nosotros no podemos, pero bajo ningún respecto, volver a plantearle a los trabajadores que la solución está en torno a un candidato que nosotros lo llevamos a la moneda y así vamos a hacer cambios sociales. Eso no va a ocurrir. Podemos utilizar los espacios institucionales, por supuesto. Yo fui candidato a diputado en las elecciones pasadas, inclusive. Juan Carlos fue candidato a presidente, creo. Precandidato. Precandidato a presidente. Así que es muy importante Presidente. este espacio que tenemos acá. Sí, se inscribió como candidato a presidente, lo que dijiste tú. Entonces, eso, ¿para qué sirve eso? Precisamente para dar visualidad ante el pueblo, ante los trabajadores, de cuál es el debate político. Pero ¿para qué intervenimos en los espacios institucionales? Para ayudarlos a entender que esa institucionalidad es una institucionalidad patronal que solo busca la legitimación de la dictadura de la burguesía sobre el conjunto de la sociedad. Esas ideas, creo, y esas tareas creo que son muy importantes en el momento que estamos viviendo. Muchas gracias, Gustavo. Juan Carlos, Sí, mira, ¿qué sacamos en claro de esto? ¿Qué podemos decir del levantamiento a los 6 años? a ver, es que lo que pasa es que justamente el levantamiento, desde mi punto de vista, dejó muchas cosas, pero desgraciadamente esas cosas van a tener que ir madurando, van a tener que ir fraguándose, van a tener que ir fortaleciendo tal vez en el largo tiempo, en el largo plazo. Eh, pero el tema central que, que yo tengo frente a eso, que se pueden sacar múltiples lecciones, dejaron muchas cosas, es la urgencia de poder dar fin a esta dominación que nos tiene agobiado hace 52 años. Entonces, la urgencia de la necesidad de contar con todas las, voy a decir una frase que tal vez puede ser muy loca, pero es la que a mí se me ocurre más coloquialmente en este momento. Todas las formas de lucha son posibles. Pero cuando nosotros nos encerramos en una sola, podemos terminar permanentemente en la marginalidad. Pero yo no estoy hablando de la marginalidad de quedarse fuera por allá en la esquina, sino cómo podemos, ¿cierto?, irrumpir y poder comenzar a construir desde adentro, desde afuera, de los costados, desde arriba, para poder ir desarrollando la posibilidad de que esta sociedad no siga transformándose en una sociedad neoliberal. Porque yo lo he sostenido y lo sostengo en el nuevo libro, en que todas las opciones que hoy día se presentan son neoliberales. Hoy día yo digo, ¿cierto?, que hay
un planteamiento neoliberal extremo como el de republicanos hasta un neoliberalismo socialdemócrata del Partido Comunista y con toda su gente. Entonces, cuando uno ve eso, dice, ¿cómo vamos construyendo? ¿Dónde vamos sacando fuerza para ir? Hoy día están todos disgregados, todos estamos discutiendo, peleando, que lo cual es bueno, pero muchas veces descalificando, cerrando las posibilidades de la discusión, porque no se tiene la misma comprensión del fenómeno. A mí discutir nunca me ha molestado, todo lo contrario, me encanta discutir. Y por lo tanto hay que seguir. Pero yo creo que el estallido nos dejó una sola lección. Y yo creo que si yo tomo desde 1890 en adelante, cuando se realiza la primera suerte de huelga general, pasando por todos los procesos de levantamientos sociales que se vienen a finales del siglo XIX, comienzos del XX. Porque todos esos, Jaime, dejaron lecciones. Y muchos historiadores vuelven una y otra vez sobre esos acontecimientos para estudiar y sacar lecciones. Pero yo no sé cuántas lecciones nos hemos sacado. A mí que yo quiero colocar aquí un tema que si yo no estudio, no analizo, no, no observo cuáles son las potencias que tiene el enemigo, nunca lo voy a destruir. Nunca lo voy a poder combatir adecuadamente. Porque si yo voy a colocar solo y voy a concentrarme solo en lo que yo hice, no voy a avanzar en esa lucha. Y acá, de todas esas lecciones que nos quedan, que no hemos logrado nunca tocar con fuerza, o tal vez en algún momento se hizo, pero tocar con fuerza la estructura del poder del capital. Nuestra limitante, la lección mayor que queda es que si tú no tocas la estructura del poder del capital, no tendrás la posibilidad de destruir, de transformar, de modificar, de cambiar, de revolucionar las estructuras de dominación. Y eso no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Y en la revuelta nos quedó pendiente. Nos deja lecciones o actividad o tareas por realizar. Pero si no destruimos la estructura del capital, no tendremos nada. Si no somos capaces de construir formas de pensar, de ver el mundo distintas a las que tiene la clase dominante, no vamos a lograr. La revuelta fue una expresión no solo, ¿cierto?, de sectores sociales trabajadores. Yo creo que todos los que estaban en la calle eran trabajadores. Todos. Porque todos viven de un salario. Eran todos asalariados. Unos asalariados con más ingreso o con mayor dinero, otros con menos, pero todos eran trabajadores. Hay descripciones en la cual muestran, por decirlo, de que gente que llegaba de cuello y corbatas se sacaban esa vestimenta y se colocaban los overoles para pelear. Y eran trabajadores. Pero, pero, no todos pensaban políticamente igual. No todos pensaban de la misma forma. ¿Por qué? Porque también hay diferenciaciones sociales, culturales, educativas, etcétera, que hacen también un problema al momento de constituir. ¿Y cómo vamos a dialogar entre ellos? ¿Cómo, cierto, los sectores populares de acá, de San Joaquín, de La Granja,
de La Pintana, de San Ramón, dialogan con los de Ñuñoa, que también son trabajadores, pero viven en Ñuñoa. ¿Cómo dialogan? ¿Cómo crean un proyecto? No solamente conducción orgánica, sino cómo se tiene un proyecto de sociedad. Uno de los elementos más fantásticos que tuvo el siglo XX chileno fue la construcción de un proyecto de transformación. Y ese proyecto de transformación se puso en marcha en 1970 hasta 1973. Y era un proyecto sólido, profundo, y que movilizaba, como dice bien Gustavo, ¿cierto?, a la gente popular. Y habían trabajadores que se le oponían a ese proyecto, po, también. Entonces, eso nos deja, a mí me deja vacío, más que lecciones, deja vacío, que hay que llenar, que hay que completar, que hay que trabajar, pero no esperando 10 años más o 30 años más para otro estallido, sino cómo nos vamos preparando ligerito para enfrentar una nueva situación. A mí, y Gustavo sabe, porque cuando participábamos en el otro programa, yo le decía, a mí me da lo mismo que gane Kast o que gane este y que gane este otro, porque no cambian las condiciones. No cambian. Pero sí hay una cosa que tiene que tener presente en el análisis político. Cuando yo digo que el gobierno de Boris es un gobierno del cambio mínimo y del reformismo mínimo, estoy diciendo porque en esta sociedad, a nivel de los sujetos, es decir, a nivel de la subjetividad, y si ustedes quieren, me apuran un poco más, de la mentalidad de muchos de los chilenos y chilenas, optaron en un momento determinado por favorecer electoralmente, a través de los mecanismos de la democracia electoral, favorecer el cambio mínimo, el cambio que no provoque ninguna alteración ni modificación de su vida cotidiana, que no provoque, ¿cierto?, temores, que no provoque miedos, que le pongan en peligro lo poco y nada que tiene. Esos son miedos, temores subjetivos que tiene la gente hoy día y por lo tanto optó por el cambio mínimo. Y no solamente viene optando por el cambio mínimo como consecuencia de la revuelta, sino que viene optando por el cambio mínimo desde 1988, cuando los chilenos y chilenas, ¿cierto?, concurrieron igualmente a un espacio institucional, a un encierro electoral, que fue el plebiscito del 88, y optaron por decirle no a Pinochet. No a Pinochet, pero no al cambio profundo. Entonces, ese es el punto que tenemos que también tener claro, que hay una actitud de favorecer o no favorecer al cambio. Y en este momento, la gente favorece el no cambio. Un minuto, por favor, solamente. Porque estoy indignado. De verdad. Esto es lavarle la cara a los traidores, lavarle la cara al reformismo, lavarle la No cara al estoy Partido lavando, Socialista, perdóname, pero lavarle la cara al Partido Comunista, que son las organizaciones, lavarle la cara al Frente Amplio, que son las organizaciones que llevaron no solo el periodo de la Unidad Popular, sino que las direcciones políticas que hoy día le están dando sustento al gobierno, es echarle la culpa al empedrado. La responsabilidad no es de los trabajadores, no es del obrero neoliberal. si nadie te está No es diciendo del, por eso, favor, yo te escuché. Gustavo, ¿por qué no No puede escuchas ser bien? planteado, no Mira, puede ser planteado en el esos términos. problema La sustantivo que responsabilidad es tiene una es que tú no responsabilidad escuchas. política.
Ni Es una siquiera responsabilidad piensas. política de las direcciones políticas. Y No de esa piensas. manera debe Ese ser es el entendido. problema Tú tuyo, no puedes Gustavo. echarle la No culpa piensas. al pueblo, que es lo que estás haciendo. No De te esa está manera, echando la culpa a de esa nadie, manera hombre. libre, para que tenga algún sentido, A ver, salvo que esto sea por una favor, reflexión si puramente quieren, diletante. disculpen, si quieren discutir, yo después les dejo el Zoom. No, está bien, Pero pero yo quiero el afirmar, programa, porque me parece que la afirmación con que sí, cierra Juan Carlos es inadmisible. Es inadmisible desde un punto de vista histórico y político. El balance de la Unidad Popular, ¿quién fue responsable de la derrota? El reformismo, no los trabajadores. Pero si Ese yo no he dicho discurso que los que está, trabajadores, hombre, yo pero he es lo que tú estás dicho, diciendo, es que la gente optó, tú estás diciendo de que la gente opta por lo no, mínimo. No es así. La responsabilidad no es de la base, la responsabilidad son de los dirigentes. La Unidad Popular fue llevada a la derrota producto de una concepción reformista de la revolución. Y lo que ocurrió acá en el estallido es el resultado de la política identitaria, de minorías y del pueblo avanza sin partido. a ver, Esas concepciones que hoy están en el gobierno son las responsables del crimen político que significa perdón, haber perdón, aquí yo invalidado lo que también fue el voy a estallido. disentir. Yo también voy a disentir porque el tema de la caída del gobierno de Allende es 80% Estados Unidos. El resto es un 20% de diferencia, en fin. Pero no es el Mm, tema, no es el tema. pero es que Eh, yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando sí, de sí, otra sí, cosa, está pero no bien, importa. Ya. está bien, está bien. Pero tenemos que intentar llevar adelante el final del programa en un estado más tranquilo de no intervención. Si Ok. tenemos puntos de vista diferentes, por favor, expresemos los que son diferentes, pero no interrumpamos. Estamos llegando casi ya al final del programa. Voy a darle el paso a Marlene y a Nelson para que hagan el cierre y enseguida paso con ustedes para la despedida. Marlene, por favor, adelante. Ya, mira, yo voy a seguir leyendo cosas nuevas que hay acá. Las que se pueden leer, ¿no? Sergio Bascuñán dice, gracias, profesor Juan Carlos Gómez Leighton, por tan excelente respuesta. Después, Franklin Andrade dice, ¿cómo pueden decir que las revueltas históricas han sido derrotadas si todas las revueltas sociales han dejado una pedagogía de derechos sociales y desarrollo social? Carolina Alonso dice, voy encontrando los paralelismos con el estallido del 20 de diciembre de 2001 en Argentina, donde las consignas fueron que se vayan todos y piquete cacerola, la lucha es una sola. Los partidos políticos fueron encauzando el movimiento hacia la disidencia controlada. Cambiamos media docena de presidentes en una semana y 25 años después todavía están todos los que se tenían que ir. Cristian Hurtado dice, a ver, Evelyn Lira dice, Boric es un impostor. Estoy de acuerdo. Cristian Hurtado dice, los síntomas de organización de poder dual, primera línea, asambleas, llamado a paro nacional, eso fue revolución. Y ahí estoy bastante de acuerdo con Cristian Hurtado y creo que parte de lo que nos deja la revuelta es eso, esa posibilidad, que hay posibilidad de organizarse así. Obviamente que va a ser en el largo plazo, pero no se pueden olvidar, me parece a mí, las luchas del día a día, las pequeñas, porque este país nos regala temas para contradecir diariamente, diariamente, y a veces más de un tema al día. Entonces, ahora está lo de la luz, hay N, o sea, ¿para qué empezar a nombrar eso? ¿Ya? Entonces, creo que lo que se hace un poco en redes sociales, hay que encauzarlo a algo más. O sea, hay que seguirse juntando, hay que recuperar las plazas, hay que recuperar los lugares. Todavía está en la legislación chilena que no podemos juntarnos más de no sé cuánto, pero es una cantidad pequeña de personas. O sea, pelear contra esas cosas, porque un cambio estructural revolucionario así de rompe y raja, lo voy a decir tal cual, no es posible en este momento. Y la revuelta también nos da una lección de que eso no es posible en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos una diversidad enorme. Y es cierto que hubo gente que incluso mostró querer cambiar la representatividad, es decir, la democracia representativa. ¿Ya?
y los que quisieron, porque también es cierto que de Capitán Abajo, o sea, y de todas las tendencias políticas, incluidas las anticapitalistas, intentaron conducir y la gente no quería ser conducida. Entonces, hay realidades que son bastante claras, que quedan, por lo menos a mí me quedan de ahí, y que hay que tomarlas en cuenta. Uno no puede forzar algo que el resto no quiere. ¿Ya? Si el resto no se siente clase trabajadora, habrá un trabajo que hacer, porque ese 50% que no votaba y ahora está con la derecha y con la ultraderecha, hay que hacerlo entender que es la misma ultraderecha la que lo tiene jodido, por ejemplo. Entonces, hay que mejorar las comunicaciones, hay que unirse para hacer comunicación. En fin, hay una tarea grande, pero es a largo plazo los frutos. Sin embargo, la tarea es en el corto, mediano y el largo plazo. Creo que esa es una buena síntesis de lo que, porque si nosotros nos ponemos a nuestra vida individual, a nuestro trabajo, y nos olvidamos de esta etapa que pasó hace 6 años atrás, el día del no vamos a cambiar nada. Va a seguir dominando el capitalismo. Pues ahora hay una crisis capitalista, sí, el capitalismo financiero, po, que se metió y le arrebató al otro capitalismo, ¿no es cierto? Ese es el que está en crisis y hay que aprovecharse de esa crisis. Pero sin embargo, todo el mundo que era comunista o que era de otras ideologías, son todos capitalistas. Entonces, esa es una realidad grande que no podemos dejar de ver. Por lo tanto, en el fondo, más que aplicar teorías antiguas, que yo no digo que estén obsoletas, pero no están, la gente, sobre todo ese porcentaje de 50% que no votaba, odia eso porque está contaminado con los 50 años de concientización. Entonces odia eso e incluso los cree vigentes. Cree que aquí hubo alguna vez comunismo, cree que el comunismo, sea leninismo, como sea, cree que están vigentes. Y la verdad que lo único vigente que hay es el capitalismo y el capitalismo exacerbado. Y ese capitalismo exacerbado nos puede llevar a matar la civilización. Así de grave es la cuestión. Por lo tanto, hay que tomar cartas en el asunto, hay que organizarse, pero va a haber que organizarse entre todos los diferentes, po. Entonces, es una cuestión, desde ese punto de vista ya es una cuestión a muy largo plazo. Y hay que generar fuerza. Supimos que había fuerza, porque si no, no habrían hecho todo ese proceso, que fue una burla igual, ¿no es cierto? El del acuerdo por la paz y la nueva constitución, pero fue una cuestión para tranquilizarnos. Es decir, al poder todavía, todas estas mentiras que hacen, toda esta criminalización que hacen de la revuelta, ¿ya? Y esto cambiar el relato. Algunos que dijeron, uy, que habían estado de acuerdo con algunas cosas, ahora no, están completamente en desacuerdo. Entonces, ahí se les nota que lo único que tuvieron en ese momento fue igual el traste a dos manos, tuvieron miedo. Entonces, eso no se puede olvidar el pueblo. El pueblo, transversalmente, el pueblo que está jodido, que al final hay apenas el porcentaje de la gente más adinerada es la que quiere mantener el sistema. Y los otros, el otro 50% digo yo, que no votaba porque te está ignorando lo que sucede, ignorando que es como el escorpión que se daña a sí mismo, lo ignora. Entonces, ahí hay tarea, tenemos tareas súper grandes, súper grandes. Y en lugar obvio que hay que pelearse, las peleas igual van a salir, pero hay que ponerse de acuerdo. O sea, hay que respetar al otro, hay que respetarlo y hay que tomar y aprender del otro también. Porque así es como vamos a sacar, o sea, algo común. Vamos a tener que jugar con algo común, encontrar eso común. Y es una tarea de muy largo plazo, pero uno no se puede quedar dormido, creo yo. Eso, y me alargué caleta, pero es que eso creo que es importante decirlo en este rato. Muchas gracias a Juan Carlos, muchas gracias a Gustavo por haber estado acá. Un debate, este fue un debate, no fue una conversación, así que les agradecemos eso. Agradecemos también No, la esto no fue presencia en tongo, línea. esto no fue Agradecemos tongo. la presencia en línea que partió poca gente, pero al final se juntó un buen chungo. Así que muchas gracias también y a los que comentaron en el chat. Eso. Muchas gracias, Marlene. Nelson, tus palabras de cierre. Eh, Solo agradecer realmente, y creo que la honestidad intelectual de nuestros dos invitados es lo que le da sentido a este programa, independiente de las formas que
que de repente en el calor del debate puedan producirse, pero no podemos desconocer la alta calidad intelectual de ambos. Solo una reflexión que puede ser muy básica, pero que yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir porque creo que es una necesidad de a partir de lo que dice, de lo que dice Marlene. Y es que si realmente existe en este país, en el contexto actual que vivimos, en las condiciones que vivimos, la factibilidad real de un cambio profundo y revolucionario del modelo. Sobre todo con una izquierda tan fragmentada, con una izquierda que no logra concentrar, como tú dices, Gustavo, de repente se requiere un partido que los organice o que dé que genere un proceso común. Pero es claro que en la izquierda una de las características más descriptivas es la disgregación y la falta de esa conciencia de que cada uno por su lado no vamos a lograr nada. El proceso de cambio tiene que ser con mucha conversación y con cabildo, con asambleas, con espacios, como dices tú, de repente de rearmar estos espacios culturales, de donde ir buscando el encontrarse, pero ojalá los intelectuales de izquierda o los que de alguna forma tengan un poder de liderazgo puedan limar asperezas y centrarse en ideas comunes de tal forma de sacar un movimiento ciudadano, obrero o como quiera llamársele en la actualidad, que, que parta para el mismo lado todo, que yo creo que esa es la forma que podemos cambiar. Gracias, Nelson. Sigo contigo, Juan Carlos. Tus palabras al cierre, por favor. Mm, Al cierre. Yo creo que sí. A ver, bueno, agradecer este espacio, en primer lugar, agradecer a Jaime, a Marlene y a Nelson la paciencia de escucharnos, discutir sobre un tema tan complejo, tan lleno de aristas, tan multifacético, que indudablemente requiere todo un esfuerzo por tratar de comprender lo que está ocurriendo no solo en nuestra sociedad, sino en todas las sociedades de, de América Latina, como también de otros lugares, ¿no? Porque sin duda, una de las cosas que nos podríamos organizar para poder entender mejor lo que fue el ciclo de protestas que se abrieron en, en el 2011 en adelante, no solo en Chile, sino que en gran parte de América Latina y Europa, ¿no? Y que justamente todas fueron derrotadas, curiosamente, todo ese movimiento que se organizó a partir del 2011, del 2007 incluso, ¿ah? En adelante fueron derrotados por estos gobiernos o estas soluciones de carácter reaccionarias, conservadoras, o que algunos llaman, ¿cierto?, neofascista, etcétera y que justamente esa ola, para algunos dicen que está llegando a nuestro país, ¿no? Y para justificar cualquier situación que haga mantener el modelo o el proceso o la sociedad neoliberal. Esta sociedad neoliberal tan dura, tan dramática, en muchos sentidos, ¿no? Y que todavía no hemos sido capaces los anticapitalistas y antineoliberales de articular claramente una oposición que pueda dar lugar a romper con los diques o romper con la estructura de poder. La revuelta fue un momento de que esas masas rebeldes fueron capaces de agrietar muchas de las estructuras de dominación, pero no basta con agrietarlas, hay que destruirlas. Y para eso
como decíamos hace un rato atrás, falta mucho trabajo. Y falta mucho trabajo porque hay que convencer a mucha gente. Hay que... eh, yo sí digo, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, porque yo he trabajado todos estos temas, no solamente ahora, sino que los llevo estudiando hace más de 15, 20 años, en la cual, ¿cierto?, la concertación de partidos por la democracia, o sea, la dirigencia política de aquellos años, de los 80, como dice Gustavo, fue capaz de mantener el modelo. Fíjense ustedes que fue capaz de mantenerlo hasta el día de hoy, conjuntamente con la derecha de Piñera y otros, ¿no? Pero lo que hicieron, y lo que es más grave aún, fue cambiarle la mentalidad a los chilenos y chilenas, a través de un proceso de socialización, de educación, de concientización, de hegemonía, ¿cierto? Desplegada, ¿cierto? En todos los sentidos fueron cambiándole la mentalidad a los chilenos, despojándola. La mentalidad fue tomando el lugar de la conciencia política propiamente tal. Y cerrando, Juan Carlos, por favor. Sí, y algunos sectores, por supuesto, que quedaron y quedan todavía, y que son los que de una u otra manera en esta sociedad son los que resisten y que siguen resistiendo. Y yo tengo muy claro de haber leído ayer una columna en la cual el compañero que le escribe hacía un descarnado, ¿cierto? Un descarnado análisis y descripción de lo que había sido la gente que había llegado a conmemorar el 6º aniversario de la protesta ahí en Valparaíso. Y que él decía, si no mal recuerdo, que cada día era menos. Entonces, ahí es donde está el desafío histórico. Nosotros con Gustavo podremos seguir discutiendo por mucho, pero si nuestras discusiones o programas como Debate Público y otros no son capaces de llegar a cientos de miles de personas, la batalla la tenemos bastante compleja, bastante difícil. Y esos son los desafíos del momento. Yo me quedo con esta idea de que si no somos capaces de romper los circuitos de dominación a través de trabajos largos, no vamos a lograr aquello que reclama Marlene y aquello que piensa también Nelson. Tenemos que ser capaces de que estas discusiones no queden encerradas en la militancia y que digan, ah, ganó el chosquista, perdió el reformista o el traidor, como algunos son capaces de tildar a otros que piensan de manera distinta. Mientras nos destruyamos nosotros como izquierda, no vamos a llegar a ninguna parte. Gracias, Jaime, gracias, Marlene, gracias, Nelson, y gracias, Gustavo, por interpelar, porque toda interpelación siempre es buena porque permite la reflexión hacia adelante. Gracias, Bueno, buenas noches. como decía, la venganza nunca mata el alma y la envenena, ¿no? Es el Chavo del Ocho. Quiero decir lo siguiente, pero yo creo que lo fundamental acá es decir las cosas por su nombre. Creo que atribuir la responsabilidad del momento político que nosotros tenemos en esta vaguedad, de que el pueblo se puso neoliberal, de que la gente no quiere más cosas, de que... No, el problema acá, y lo que es el problema de fondo, es que tenemos que hacer un balance político de lo que fue el estallido como experiencia revolucionaria. Es necesario aquilatar esa experiencia y proyectarla para las luchas que vienen. Pero quiero hacer una convocatoria al término de este programa muy breve, porque sé que estamos requete contra excedidos de tiempo.
Jaime. En el momento que nosotros vivimos, en nuestro país hay más de un centenar de presos políticos. Dentro de ellos, dos figuras insignes, la de Mauricio Hernández Norambuena, quien está siendo sometido a un régimen de tortura por este gobierno, que no le echen la culpa a Pinochet, que no le echen la culpa a Piñera. Este gobierno lo somete a un régimen de aislamiento que es considerado internacionalmente tortura, formalmente. Héctor Yaitul está condenado a 23 años de cárcel, que por un hombre de su edad es prácticamente una condena de por vida por 5 delitos de opinión, en los cuales él reivindicó el derecho del pueblo mapuche en alzarse en armas en contra del Estado chileno, que es un Estado de ocupación, un reclamo nacional histórico del pueblo nación mapuche. Estas cuestiones que tienen que ver con la falta de libertad de expresión, que tiene que ver con toda la política contrainsurgente que se ha desarrollado durante este gobierno, nos tiene que señalar, iluminar con claridad cuáles son los enemigos de clase y cuál es el terreno, el teatro de operaciones en que tiene lugar el combate político en el día de hoy. Eso me parece que es lo fundamental. Esto significa que en este momento, que son momentos de derrota, que son momentos de retroceso, es el momento en que es necesario agruparse, es necesario retroceder conjuntamente con los trabajadores. Es necesario abrir mayores espacios de debate, es necesario hacer escuelas, es necesario discutir sobre estas cuestiones, pero para que esta discusión tenga algún sentido, es necesario llamar a las cosas por su nombre, llamar a este gobierno como lo que es, un gobierno contrainsurgente, un gobierno proimperialista, un gobierno burgués, decir las cosas por su nombre es fundamental y atribuir la responsabilidad a quien les corresponde, porque la dilapidación de toda la energía social que se expresó en el estallido es responsabilidad de las direcciones políticas. Ocurrió lo mismo con la lucha antidictatorial, ocurrió lo mismo con la Unidad Popular, y en general la lucha de los trabajadores en nuestro país está marcado por esta crisis histórica, que no es solamente chilena, como lo mencionaba una compañera recién, también ocurrió en Argentina, en que se levantaron para que se vayan todos y finalmente terminaron en que vuelvan todos, ¿no? Como decía el gran Daniel Locotetti. Eso, compañeros, muchas gracias a todos, por supuesto, por haber estado, y especialmente a quienes nos están viendo, que hay mucha gente que me ha mandado algunos mensajes, qué sé yo, y que creo que está muy bien eso. Muchas gracias, compañeros. Y será Muchas hasta la próxima. gracias. Muchas gracias a usted, Juan Carlos, a ti también, Gustavo. Son ustedes los que hacen el programa en el fondo. Nosotros solamente ponemos el medio a disposición. Igual la conversación es entretenida. Uno cada vez aprende más de ustedes. Nosotros vamos a ir cerrando el programa con que tenemos muchas cosas por aprender del estallido, conclusiones que sacar, en fin. Pero no olvidemos que estamos en un régimen pseudo-democrático que para mí particularmente, constituye el periodo de extensión de la dictadura, que esto jamás ha sido democracia, que los medios de comunicación están justamente para transformar a este ciudadano en un ciudadano neoliberal, como decía Juan Carlos. Si entendemos el tema de la educación, de la salud, de las pensiones, que están para oprimir a la gente, no están para salvarla ni para subir su estatus intelectual, por último. Están solamente los colegios y las escuelas para tener adoctrinamiento de trabajo y de cosas prácticas y no un desarrollo integral del hombre y en su materia espiritual también. Entonces, estamos bajo un régimen de opresión. Esto es opresión, entendámoslo. Y todos los medios están conspirando para que uno sea cada día más oprimido. Y esto habla de que el poder nos tiene miedo. ¿Por qué el poder estaría pensando en restringir temas de educación, en restringir temas de salud, en restringir temas de pensiones, en restringir hasta la movilización? Imagínense. O sea, hoy día en Valparaíso no hay micro a esta hora. En ninguna parte del puerto hay micro. ¿Por qué? Preguntémonos eso. Nos quieren trabajar y a la casa. ¿Se dan cuenta? Después del estallido, todo esto cambió. Es decir, el poder cada vez está oprimiendo cada vez más. Y es muy importante conocer todos los puntos de vista sobre el estallido, tengamos razón o no. Es muy importante conocer lo que comentaba Gustavo, lo que comentaba Juan Carlos, porque así podemos sacar nuestras propias conclusiones. Y estos programas son súper importantes, entiendo yo,
para que la gente tome alguna posición reflexiva, por último, respecto de lo que está pasando hoy en día en este país. Así que un saludo a toda la gente que nos ha estado viendo. Muchas gracias a nuestros invitados. Nosotros los dejamos invitados para el próximo lunes a las 21 horas a un nuevo programa de debate público. No sin antes decir que Debate Público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuches, con todos los presos políticos de la revuelta, con todas las personas que han perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, con todo aquel que ha sufrido también atropello de los derechos humanos, en solidaridad con la familia de Julia Chuñil y evidentemente también en solidaridad con el pueblo palestino. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Chao, chiquillos. chao.